Qué alegría poderles tener, y la verdad hoy es un día comercial, hoy a pesar que no es una fecha bíblica como tal, sin embargo el Señor le da un gran valor a los niños y hay muchos versículos sobre cómo los niños son una gran bendición. Esta fecha se empezó a festejar alrededor del año 1959, donde la Organización de Naciones Unidas en Ginebra decidió reafirmar los derechos del niño universalmente y por eso se celebra. Y gracias a esta fecha, ahora los niños toda esta fecha reciben un regalito, se celebran, los llevan a comer, los llevan para el parque, ¿verdad? Todo obra para bien, ¿sí o no? Entonces, la historia en la que Jesús recibe a los niños se repite varias veces en la Biblia. Esa es la verdad. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús para mostrar a cada niño qué valor tiene tanto para nuestros ojos como para Dios. Son muy valiosos para Dios. Así que feliz día a todos los que son como niños, porque el reino de los cielos serán para ellos. Así que hemos hablado durante toda esta semana, estas últimas 2 semanas, hemos estado hablando en esta serie del equilibrado cuidado que todos nosotros necesitamos. De que necesitamos cuidarnos, de que necesitamos realmente tener mucho cuidado con este ser integral. Y así como le hacemos mantenimiento a las diferentes cosas, a los carros, cuidamos las plantas, cuidamos los animales, reparamos los artefactos eléctricos, nosotros necesitamos también tener un mantenimiento preventivo. Debemos cuidarnos, tanto nuestro cuerpo, nuestra alma, y hoy que vamos a hablar nuestro espíritu. Nosotros somos administradores aquí en la tierra de todo lo que Dios nos ha dado. Nada nos pertenece, nada nos pertenece. Y ya hablamos en los anteriores domingos sobre el cuerpo y sobre el alma. Que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que el alma es lo que va a llevar las cuentas ante el Señor, va a ser juzgada. Y hoy, para cerrar esta serie, quiero hablarles sobre el espíritu. Y el espíritu es la parte de nuestro ser que hemos recibido de Dios. Es su aliento de vida. Es el aliento de vida que nos ha dado Dios. Con la cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él en esa esfera espiritual, en ese mundo espiritual, en esa parte espiritual. El espíritu es esa esencia que siempre nos hace mirar más allá de lo natural y nos lleva a tener esa sed y hambre por conocer más y más de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y este espíritu humano no es lo mismo que el Espíritu Santo de Dios y van a ver por qué. Y para diferenciarlo en nuestras Biblias, cuando veamos la palabra espíritu en minúscula se refiere al espíritu humano. Y cuando vamos a la palabra espíritu con la E mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y el espíritu humano se puede completar diciendo que este espíritu es dado por Dios, que es la fuente de vida espiritual que viene de Dios y que luego vuelve a Dios cuando este cuerpo deje esta tierra, cuando este cuerpecito deje esta tierra. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice lo siguiente: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es el espíritu humano de Dios. Y el Espíritu Santo testifica de la verdad. Él es la fuente del testimonio y de la relación personal con Él. ¿Lo ves? Y este espíritu puede guiarnos para tomar decisiones y nos protege muchas veces del peligro físico y espiritual. Así de sencillo, ese es como ese sexto sentido que llaman de repente en algún momento. Y se le conoce como el consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. En Eclesiastés capítulo 12, versículo del 6 al 7 dice lo siguiente: sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida y se quiebre la vasija de oro. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente y la polea se rompa en el pozo, pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio.
Cuando el Señor creó todo y creó a Adán, Él sopló, lo hizo de la tierra y sopló aliento de vida, como lo pudimos leer. La semana pasada estuvimos hablando, estuvimos hablando del alma y pudimos aprender que ella es quien será juzgada. ¿Ok? Porque ahí están todas las emociones, ahí están todas las decisiones, emociones, pensamientos, y que estos nos llevan a actuar con todo nuestro ser. Y los siguientes textos bíblicos que voy a mencionarles hacen pensar que el espíritu humano tiene cierta influencia también en el alma. En Mateo 5:3 dice lo siguiente, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Y aquí hay una frase que es crucial, porque se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. El pobre en espíritu no confía normalmente en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia con anhelo del Señor. Esta contrasta con el espíritu humano, porque más bien se contradice y dice: confía en mí. ¿Lo es? En ti. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros. Y al reconocer realmente su bajeza, mira a los demás como superiores. Y ustedes dirán: bueno, ¿y yo por qué voy a ver a los demás como superior que yo? Porque la palabra es clara, dice: el que se humilla será exaltado. Y estos son los bienaventurados, estos son dichosos. Lo que pasa es que en nuestro argot, se pudiera decir, en nuestro lenguaje, hay cosas que se oponen a lo que Dios quiere para nosotros. Mientras el Señor nos manda a hacer las paces, a tener paz, a no entrar en contienda, más bien el mundo exterior te dice que te quedes con eso, cómo tú vas a ser humillado, qué gafo eres, cómo tú vas a decir esto, vas a ir a humillarte ante Él. Y el Señor te llama a lo contrario, a que no entres en contienda, que realmente puedas solventar los problemas en paz, que busques siempre la reconciliación, la unión, el amor en las cosas. Pero allá afuera más bien la gente dice: si tú me hiciste, yo te hago peor. Si tú me haces mal, yo te hago mal. Yo no te voy a poner las mejillas como eso es como dice el Señor. No, el Señor más bien nos manda a poner las mejillas. Pero ¿cómo cambiamos ese concepto realmente en nuestra mente? Realmente solo leyendo la palabra de Dios. Y ustedes dicen: pero en este mundo tan cruel y con tantas adversidades, ¿cómo yo voy a hacer eso? Bueno, realmente si tú quieres vivir conforme a la palabra de Dios, agradar a Dios, debes empezar a aplicar y pedirle al Señor que esos frutos del Espíritu se puedan avivar en ti y que aquellas cosas que realmente te cuestan tanto a la hora de relacionarte, de hacer, de amor, de paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio, empezar a trabajar en ellas. Y quiere decir que este espíritu tiene la característica de que puede ser humilde o altivo, que puede reconocer o no la necesidad y la dependencia de Dios, porque está de alguna forma alimentado por el alma. ¿Lo ves? Recordemos que en el alma están todas las emociones, tanto buenas como malas. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, mira lo que dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Lo ves? Esto quiere decir que el espíritu humano, al ser ese punto de contacto con Dios en la esfera espiritual, es quien nos permite, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, recibir en nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar, nos va a redarguir de pecado y nos instruye y nos conecta con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú quisieras recibir el Espíritu Santo de Dios hoy? Pónganse de pie. Quiero que se puedan poner de pie el que quiera recibir ese Espíritu Santo de Dios. Y pueden repetir conmigo esto que yo voy a leer, donde pueden decirle: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entiendo que tu amor por mí es tan grande
que diste a tu único Hijo Jesús para que muriera en una cruz por mis pecados. Te entrego mi vida para que la limpies y la restaures. Que tu Espíritu Santo fortalezca mi fe y me guíe cada día. Estoy agradecido que eres un Dios de segundas oportunidades. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Y hoy me alegro porque mi vida la llenas tú. Gracias por anotar mi nombre en tu libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. ¿Sabe que el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 12 al 16? Y mira lo que dice. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, no estamos obligados a que la presión de este mundo nos lleve a hacer las cosas que están mal. ¿Ok? Pues, si viven obedeciéndola, ¿qué pasará? Morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y a eso podemos llamar, en cierto modo, dominio propio. Muchos han tenido la bendición de crecer en la palabra de Dios, pero otros, como yo, no tuvimos la bendición de crecer en la palabra de Dios. Yo conozco al Señor después de grande, teniendo ya prácticamente 30 años aproximadamente, 33 años aproximadamente. ¿Qué edad tengo? 47. Entonces, yo llegué ya adulto, por ende a los 30, 33 años, se podrá imaginar todo lo que allá podía haber experimentado, ¿verdad? Sin embargo, una vez tuve la oportunidad y la bendición de una persona que me invitara a la iglesia y yo acepté la invitación. Siempre en mí hubo temor del Señor, nunca me jugaba con las cosas del Señor, pero no era una persona que asistía a la iglesia ni domingo ni nada de eso, pero para mí, yo he crecido en un colegio católico y para mí era o sea, había que respetar ese momento que había intimidad a la hora de trazarse del Señor. Nunca me podía jugar con eso. Sin embargo, es importante que podamos tener presente que Dios guía nuestros pasos, que Dios realmente es el que nos lleva a poder tener esa conexión con Él. Y que esa naturaleza pecaminosa siempre, con toda la experiencia, te va a llevar a hacer lo contrario al Señor. Conociendo poco del Señor, sabiendo que existía, más eran las cosas que me alejaban de Dios que las que me podían acercar. Sin embargo, cuando llego a los pies del Señor, empiezo a conocer realmente la verdad y digo, oye, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, oye, esto sí está bien, esto está bien. Pero por lo general, lo que está bien se termina tomando como algo obsoleto, como algo anticuado, como algo que ya pasó de moda, como algo que no es cool, como algo que no es tan atractivo. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere el enemigo? Que tú te enamores de las cosas de este mundo, de todos esos deseos, de todos esos placeres, y que las cosas de Dios realmente las veas como algo que no eres tú, pues que tú no eres de esas tipos de personas. Entonces, a medida que conocemos más del Señor, que nos instruimos más, que tenemos mayor intimidad, esas cosas empiezan a salir de nuestra vida y empezamos a llamar a lo malo como malo y a lo bueno como bueno. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos, empezamos a estar en esos colores grises. Empezamos a ver lo malo como bueno, pero si todo el mundo se divorcia, bueno, yo me voy a casar, si no yo me divorcio. No, el Señor no te dice eso en su palabra. El Señor no te dice que tú te cases para ver si de repente te va bien y después te divorcias. No, el Señor te dice que te cases para toda la vida, ¿sí o no? El Señor no te dice de que, bueno, que tengas 3, 4, 5 mujeres. Pero bueno, pero si todo el mundo las tiene, porque yo no las voy a tener. ¿Lo ves? Entonces empiezas a ver ciertas cosas que tú dices, oye, pero esto no está bien, esto no es lo correcto, esto
Contrasta un poco con lo que veo en mi casa. Papá y mamá eran divorciados y mi papá obviamente fue una persona que dio bastante lata, pues vamos a llamarlo así por expresarlo de una forma. Y empieza a ver que tú dices, oye, esto no es lo correcto. Si yo repito los patrones de mi papá, el fin mío va a ser el mismo que tuvieron ellos dos, el divorcio. Entonces empezamos realmente a diferenciar, pero la única forma para poder diferenciar y ver lo bueno como bueno es cuando tú te adentras a la palabra de Dios y empiezas a ver, no, esto no está bien, esto no es lo correcto, esto no es lo que yo quiero hacer, no es, o muchas veces es lo que quieres hacer, pero no es lo que debo hacer. ¿Lo ves? Y tienes que empezar a hacer cambios en tu vida. Pero gracias a Dios que llegaste en el propio momento a conocer del Señor. ¿Por qué? Porque el único espacio de tiempo que tenemos para poder elegir dónde queremos pasar la eternidad, ¿cuándo es? Aquí en la tierra nada más. Y como este es el único espacio de tiempo y yo debo realmente vivir conforme a la palabra de Dios, tengo que empezar a hacer ajustes y tengo que empezar a hacer cambios en mi vida, porque hay cosas que yo tengo que dejar atrás, hay cosas que ya no van conmigo, hay cosas que lamentablemente esa maleta no puede seguir conmigo. Esa carga no puede seguir conmigo. ¿Por qué? Porque me aleja de Dios, porque hay cualquier cantidad de amistades en mi círculo que no eran los correctos, que lo que realmente me llevaba era hacer lo incorrecto, que me alejaba realmente de honestidad, de integridad. Y ahí es cuando tú dices, no puedo. Este no es el círculo que yo debo tener. Y empiezas a hacer ajustes en tu vida. Pero le doy gracias a Dios que lo pude hacer a tiempo. Porque si no lo hubiese hecho a tiempo y hubiese llegado a la muerte en mi vida, mi alma se hubiese perdido, es la verdad. ¿Por qué se hubiese perdido? Porque estaba totalmente opuesta a lo que Dios quería. ¿Lo ves? Entonces aquí ellos te dicen, por tanto, hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No estamos obligados. No deje que la presión del mundo los envuelva y los lleve a perderse. No. Y sigue más adelante, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice el miedo. Pues no hemos recibido un espíritu que esclaviza el miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. En el mantenimiento preventivo del espíritu, nosotros debemos considerar todos los mismos consejos del alma, porque tiene relación uno con el otro. Debemos alimentar y procurar en nuestro ser esa llenura del Espíritu Santo. Si yo estoy metido constantemente solo en cosas en mi trabajo, en los quehaceres del hogar, en las redes sociales, en lo cool, en esto, obviamente, ¿dónde queda Dios? No está realmente en tu vida. Pero cuando empezamos a buscar un equilibrio en nuestra vida y decidimos, oye, Dios tiene que ser parte de mi día a día. Yo tengo que tener un tiempo de intimidad. Yo tengo que tener un tiempo de reflexión. Yo tengo que tener, a juro, un tiempo donde yo pueda hablar con Él, donde yo pueda pedir su dirección, donde cuando yo quiera escucharlo, donde yo quiera recibir su dirección, poderlo escuchar, poderlo sentir. Y la única forma es leyendo su palabra. Si estamos metidos en Instagram, viendo deportes, viendo cualquier cantidad de cosas, difícilmente. Y sin embargo, cuando empiezas en ese reel a ver todo ese poco de cosas que son cosas que acercan a Dios, bueno, hay ciertas cosas, pero hay que buscar un equilibrio, ¿ok? Cuidado con el Instagram, ese TikTok y todas esas pantallas que realmente le consumen mucho tiempo. Es de gran utilidad, por ahí hacemos tantas cosas, pero todo tiene que tener un equilibrio en la vida. Todo tiene que tener un equilibrio y debemos, en lo posible, incorporar las cosas de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día. Ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad, el poderse congregar, el poderse relacionar con personas que estén en lo mismo, que no quiere decir que seamos perfectos. Hay una falsa opinión, hay una falsa idea que tiene la gente que las personas que asisten a la iglesia son perfectas. Lamentablemente, al pensar eso, que son perfectas, lo más mínimo que hagan que se equivoquen los aleja de Dios, ¿me entiendes?
Y eso es parte de la trampa del enemigo. Las personas que venimos a la iglesia venimos con un fin, aprender, a poder alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, el poder vivir conforme a como Dios nos manda. Pero no somos perfectos. Aquí de mi persona como pastor, líder actualmente de esta iglesia, yo no soy perfecto. Yo también tengo debilidades con las cuales lucho. Yo también tengo cosas que también tengo sueños, también tengo anhelos, también tengo deficiencias, también tengo muchas cosas al igual que ustedes. Lo único que el Señor obviamente me dio la oportunidad y el privilegio de poder liderar esta iglesia. Pero cuando las personas le digan, no, porque como tú vas para la iglesia, usted ore por esa persona. Porque lo que el Señor quiere es que realmente las personas no conozcan más de Dios. Lo que el enemigo quiere es que las personas no conozcan más de Dios, sino que estén envueltas en lo que este mundo, en estos placeres, en estos deseos de este mundo. Sin embargo, la palabra dice que no necesariamente, dice aquí, tienes que... me trancó esto ya. Ahora sí. Ahí dice, por lo tanto, amados, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Como no están obligados, hagamos lo bueno. Hagamos lo que enaltece, lo que agrada a Dios. Y te apuesto que te va a ir bien en la vida. Olvídate de eso que te vas a volver loco porque lees la Biblia y por todo eso. Eso es un trampa del enemigo. No crean en esas cosas. La verdad, la idea es poder tener cada día mayor intimidad. Y no somos aburridos los evangélicos ni los cristianos, ¿ok? No somos. También vamos a reuniones, también hacemos deporte, también compartimos con la familia, vamos para la playa, para la montaña. Lo que pasa es que hay ciertos excesos que no están en... No los dejamos. Cada oportunidad lo tuvimos, pero los dejamos. Decíamos dejarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos hace daño. Porque si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿por qué lo voy a dañar? ¿Por qué lo voy a maltratar? ¿Por qué voy a hacer las cosas que no son correctas? Entonces, como ya estoy convencido de que eso me hace daño y que no me lleva a nada bien, gracias a Dios uno conoce la verdad y empiezas a realizar los cambios en tu vida. Y cuando empiezas a realizar los cambios, empiezas que la paz llega también. Yo no tengo problema de dejar mi celular, ahí lo puede revisar mi hijo, ahí no se va a conseguir ni una mujer desnuda, ni se va a conseguir un teléfono que no es, mi esposa lo puede ver, nada. Estoy feliz. Hay otros que lamentablemente el teléfono difícilmente lo pueden dejar ni siquiera en la mesa de noche. Entonces ahí tenemos que revisarnos y tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Queremos vivir en integridad? ¿Queremos vivir agradando a Dios? Hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que decir hasta aquí llegan. Y continúa el versículo y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así como el salmista, en el Salmo 51:10, nosotros debemos desear y anhelar el querer renovar un espíritu fiel hacia Dios, que procure las cosas del Espíritu Santo. En el Salmo 51:10, ¿qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Tienes que anhelarlo. Si quieres un cambio, tienes que anhelarlo, tienes que pedirlo, tienes que empezar a hacer cambio. Dios es espíritu, Juan 4:24, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Saben que nosotros podemos engañar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestro jefe, al vecino, a todo, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sí conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe qué hay y qué no hay, de qué estamos hechos. Puede ser que tu esposa pase a tus hijos, engañes a un grupo, una serie de cosas, pero difícilmente a Dios lo vas a poder engañar. Y por eso Él dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, con un corazón genuino, en verdad. ¿Ve? Adorar es ese deseo ferviente que tenemos, pero debemos garantizar que esta adoración sea genuina. Y se va a manifestar en todo nuestro ser con los frutos que vamos a ir dando. En Gálatas 5, 16, 17 dice lo siguiente, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Nos los vuelve a decir, no sigan los deseos de la carne,
Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu. Y a su vez, el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y hay otro versículo que es en la Biblia que dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo no lo puede. El Señor nos dio el libre albedrío para poder hacer lo que querramos. ¿Pero todo nos conviene? No. Y como no todo nos conviene, hay cosas. ¿Cómo sé yo qué es lo que me conviene o no me conviene? Leyendo su palabra. Teniendo intimidad con el Señor en su palabra. ¿Lo ves? El apóstol Pablo escribe en Gálatas. Gálatas es una de sus 13 cartas, lo siguiente. Estas cartas eran dirigidas a las diferentes congregaciones para allá para la época. Y hoy por hoy nos han servido de gran motivación e inspiración. Y mira lo que dice. Las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdo, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Las obras de la carne. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Puede ser que antes no lo sabías, pero gracias a hoy que hoy lo aprendiste. Que hoy sí sabes que realmente que es bueno y que es malo. Por lo menos lo malo lo estamos aprendiendo. La inmoralidad sexual. El sexo se hizo para el matrimonio. Impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Pero si el Señor convirtió el agua en vino, ¿cómo puedes tomar algo? El problema está en los excesos, querida iglesia. El problema está en los excesos. Los excesos pueden ser perjudiciales para nuestra vida. En todo. Entonces, no somos tan aburridos, también podemos compartir, así que nos pueden invitar, no hay ningún problema, que también vamos a compartir, vamos a disfrutar. El problema es que nos caemos en los excesos, o tratamos de no caer en los excesos. Tratamos de realmente poder honrar la palabra de Dios, con nuestras equivocaciones. Así que cuando te digan afuera, no, porque esos evangélicos, esos cristianos, esos religiosos, lo que sea, dile, no, chamo, ellos son tan imperfectos como tú y yo. Lo que pasa es que ellos están aprendiendo de Dios. Tenemos que responderles también a las personas, porque esas personas que están allá afuera también necesitan, igual que tú y que yo, conocer de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo alejado que estén de Dios, lamentablemente se van a perder, su alma se va a perder. Y no debemos jamás desear que las personas se pierdan. Porque cuando realmente leemos lo que significa perderse, que tu alma se pierda, no es para deseárselo ni siquiera a nuestro peor enemigo. No es para deseárselo ni siquiera para nuestro peor enemigo. Más bien para orar por esa persona, para que esa persona pueda salvar su alma. Porque está a tiempo, mientras respire, está a tiempo de poder revertir lo que está haciendo, de poder cambiar su curso. Y lamentablemente podríamos estar igual a los discípulos, quienes en el momento más difícil y requerido por Jesús, ahí en el Getsemaní. El Getsemaní fue el espacio que Jesús, donde fue a orar. Pero cuando Él fue para allá, antes de ser arrestado, donde ya estaban sus días contadas, sus horas contadas, Él le pide a sus discípulos que lo acompañen, pero los pide porque quería, Él sabía, su alma estaba afligida hasta el punto de la muerte. Estaba a horas de ser arrestado y de ser crucificado y de ser maltratado por llevar, ¿sabes por qué? Por llevar tu pecado y mi pecado. Actualmente vivimos en la gracia. ¿Ok? Al día siguiente Él iba a ser crucificado por ti y por mí. Y Jesús les preguntó, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Ahora yo les pregunto a ustedes, muchas veces no tienen ni siquiera ni 10 minutos para dedicarle a Dios. A veces se sientan a comer y ni gracias le dan.
se paran en la mañana y con el apuro de que los muchachitos vayan por el colegio ni se acuerdan. Llegan en la noche, concretan un negocio millonario y dicen que eso fue gracias a mí. Y logran una casa y logran un carro, o logran tener hijos, o logran graduarse, logran, y Dios a veces no está ni siquiera en sus pensamientos. Y sigue el versículo en el capítulo 26, 40-41 y dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. O sea, él le pidió, su alma estaba afligida al punto de la muerte. Y los discípulos se quedaron dormidos, estaban cansados, me imagino, del trote que tenían con el Señor. Pero el Señor sabía lo que se tenía, a lo que venía. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Y dice, velen y oren. Pero ¿sabes para qué? Para que no cedan ante la tentación. Van a llegar las tentaciones y las debilidades de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer? No, bueno, yo a la tentación me le meto encima a la tentación porque yo soy un hombre o yo soy una mujer. No, a la tentación se le huye, querida iglesia, más bien. Y entra uno en oración y dice, Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo yo voy a faltarle a mi esposa? ¿Cómo le va a faltar a mis hijos? ¿Cómo yo voy a agarrar este dinero que no es mío? ¿Cómo yo me voy a burlar de mi jefe? ¿Cómo me voy a burlar de mi papá, de mi mamá? Cuando lleguen esos momentos, uno lo que tiene que traer en oración es el Señor, ayúdame con esta naturaleza pecaminosa en estas cosas que no debo hacer, que no es lo correcto. Y van a haber amigos, querida iglesia, que vamos a tener que dejar. Y no se sienta mal. A lo mejor cuando los dejes, después vienen a ti, pero repotenciados y en el Señor. Pero van a haber círculos que a juro vamos a tener que dejar. Van a haber cosas que vamos a tener que dejar. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Claro, el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Y a veces, ante las tentaciones, por ser a los hombres, voy con los hombres, por ser más macho, o más hombre, o para que sobresalir, o como ustedes lo quieran ver, se mete de cabeza y más bien lo que hace es faltarle a su familia, faltarle a su esposa, faltar a su trabajo, faltar a sus responsabilidades. Y parece gracioso, pero no es gracioso, realmente es deshonroso más bien. Sin embargo, la gente se ríe, la gente qué bueno, qué bien lo hiciste, y cómo asaste. Estamos en los tiempos donde las cosas buenas se ven como malas y las malas se ven como buenas. Lea de su palabra. Esta es una serie fabulosa donde hablamos del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar. Hablamos del alma, que es la que rendirá cuenta al Señor. Y hoy hablamos del espíritu, que tiene que ver con el alma. Y la forma como podemos buscar ese tiempo y de que nuestra alma realmente vaya a un lugar, a un mejor lugar, es aplicando la palabra de Dios. Si hoy usted está aquí, no es por coincidencia, no es casualidad. Si hoy usted está aquí, es con un propósito. Me encantaría que más que juzgar, usted pueda realmente reflexionar en lo que hoy hablamos, en lo que esta serie hoy nos llevó. Y que todo eso malo que tú pudiste haber hecho en el pasado, digas, bueno, hasta aquí llegaste, ya no quiero seguir más contigo. Es la verdad. No es para flagelarse, no es para atemorizarse, sino es para tomar acción de lo que debemos hacer. Es una bendición que hoy cada uno de ustedes esté hoy aquí en esta iglesia. A nosotros nos llena de alegría, nos llena de entusiasmo poder ver semana a semana más personas. Invita a un amigo, invita a un familiar para que los acompañe. Aquí nadie se va a caer, ni vamos a estar gritando, ni nada. Y si gritamos es porque algo está pasando afuera. No, nada. Esto es un espacio que está hecho especialmente para eso. Para que realmente poderlos incentivar y guiar a tener una relación creciente con Jesús. Más nada. Nuestro manual es la Biblia. Lo hacemos de diferentes formas. Hoy vieron a los niños, el cual los bendecimos, a donde tocaron en la banda, los recibieron afuera, estuvieron en seguridad, en audiovisual, en tantas cosas. Y celebramos el Día del Niño, como les dije al principio, tomando lo bueno de estas celebraciones, no realmente satanizando estas cosas. Mi intención o la intención es que ustedes puedan tener una relación con el Señor, no realmente castigo, religiosidad, no, que ustedes puedan tener una relación creciente con Jesús. Así que, querida iglesia,
Hoy llegamos a nuestro final de nuestra serie, Cuerpo, Alma y Espíritu, mantenimiento preventivo de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Espero que haya sido de su agrado y quiero que se puedan poner de pie para poder despedir este tiempo que hoy pudimos compartir y que Dios habló a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos has dado a través de cada mensaje de los días domingo. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te pedimos perdón porque definitivamente nuestra imperfección y nuestra humanidad a veces nos sobrepasa y tomamos decisiones inapropiadas, incorrectas. Decidimos por cosas que nos alejan de ti. Pero Señor, hoy hemos hecho nuevamente esa oración donde te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos que entres en nuestra vida, que sanes nuestros corazones, que nos ayudes, que queremos caminar tomados de tu mano, que si tú no vas, no queremos ir a ningún lado, no nos movemos, Señor, si tú no vas con nosotros. Ayúdanos a poder doblegar nuestra carne, que sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Señor, hay tantas cosas incorrectas, tantos hábitos de vida, tantas conductas inapropiadas, tantos pensamientos que con frecuencia nos atormentan, que desvirtúan lo que tú quieres para nosotros. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que es necesario acercarnos a ti para poder crecer y desarrollar cada fruto del Espíritu. Queremos tener dominio propio, paz, templanza. Señor, queremos disfrutar de cada uno de ellos, pero sabemos que somos débiles y que una y otra vez nos equivocamos. Tú sabes, Señor, el gigante con el que hoy nos estamos enfrentando. Necesitamos que nos levantes. Necesitamos que en nuestra debilidad se fortalezca tu poder. Queremos ser luz en medio de la oscuridad. Queremos ser un vehículo para acercar a los otros a ti. Queremos ser un testimonio caminante. Queremos no solo saber de tu palabra, queremos aplicarla, queremos vivirla. Queremos, Señor, estar siempre alerta y velando. No queremos cometer esos errores que quizás hasta los discípulos cometieron, que cuando estabas en ese momento de aflicción, que tu espíritu estaba quebrantado, Señor, ellos se durmieron. Nosotros queremos velar los unos por los otros. Nosotros queremos, Señor, que mengue nuestra humanidad, que crezcamos a tu estatura, que nuestro espíritu se fortalezca y que a pesar de que nuestro cuerpo se deteriore, nuestra alma se fortalece. Señor, sabemos que en nuestra alma están las emociones, pero también está la voluntad. Y hoy tomamos la decisión de seguirte, de amarte, de hacer tu voluntad, de renunciar a esas conductas equivocadas, a esos hábitos inapropiados, no solo con los que dañamos nuestra relación contigo, sino que dañamos a nuestras personas cercanas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que la buena obra que comenzaste con nosotros la culminarás. Así que nos ponemos delante de ti y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, querida iglesia.